razón de ser, nuestros alumnos. Ante esa nueva normalidad a la que nos hemos visto obligados, ya que enfrentamos la primera crisis realmente global de la humanidad, la globalidad que abrió a las naciones del mundo ahora nos tiene encerrados. ¿Qué condiciones de aprendizaje cambian? ¿Cuáles se van y cuáles permanecen? ¿Cómo enfrentar el aislamiento social? ¿Qué estrategias debemos adoptar los sindicatos, autoridades, directivos, maestros, padres de familia y alumnos para aminorar los efectos negativos de la gran pandemia? ¿Cómo aprendemos los seres humanos y qué le sucede al proceso de aprendizaje en condiciones como la digitalización forzada que hoy todos enfrentamos? Son los temas principales que el doctor Eduardo Andere, nuestro invitado especial el día de hoy, abordará en la conferencia dedicada a todos ustedes, titulada Aprender emociones, inteligencia y creatividad en la era del coronavirus. Queda usted en uso de la palabra, doctor Andere, y bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias al maestro Eliud, Guillermo y a todo el equipo por la oportunidad de estar una vez más con ustedes, aunque sea a través de este medio digital. He estado ya varias veces con ustedes en el auditorio que tienen ahí en la ciudad de Toluca. Y bueno, pues la época nos fuerza a acercarnos de manera virtual. Bueno, pues voy a iniciar la charla, voy a compartir la pantalla. Esto me va a llevar aproximadamente unos 30 segundos, así es que quito mi imagen y me voy a la imagen de la presentación. Ok. Bueno, la charla efectivamente trata sobre el aprendizaje en la era del coronavirus. Pero antes de empezar, pues no quiero dejar de felicitar a todos ustedes, maestras y maestros, por este día singular del maestro en la era o en la época del coronavirus. Es algo que vamos a recordar no solo en México, sino en el mundo como un evento especial. Los desafío a que dentro de un año pensemos lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y que podamos escribir, digamos, la historia del futuro, una especie como memorias del futuro. En fin, vámonos de lleno a la charla. Existen dos niveles de reacción a la crisis del coronavirus. Uno es a nivel macro, digamos, educativo, de la política pública, es lo que yo llamo la educación, ¿no? Que tiene que ver con las grandes decisiones de política educativa, ¿no? Cómo opera el sistema, cómo operan las escuelas, obviamente cómo opera el sistema y cómo deben operar las escuelas en la era de la pandemia. Cuándo se cierran, cuándo se abren, en qué condiciones se abren, en qué condiciones se cierran, qué vamos a hacer con los avances curriculares, qué vamos a hacer con las evaluaciones. Todo este tipo de decisiones se toman a nivel de la autoridad educativa federal en consulta con las autoridades educativas locales y estatales. A nivel de las escuelas, bueno, pues también se toman las grandes decisiones del sistema escolar, ¿no? Cuándo empiezan los maestros, cómo cooperan los maestros, en qué condiciones, qué lineamientos debemos seguir que marcan las autoridades educativas, etcétera, etcétera. Pero existe otro nivel de análisis, que es al que me voy a referir hoy, que es el del aprendizaje. Aquí me voy a olvidar un poquito de la política educativa y de los grandes lineamientos, digamos, de la política educativa, y me voy a ir al mundo de la pedagogía. Y en el mundo de la pedagogía, el énfasis no son las instituciones, no son las reglas. El énfasis es la persona. Cómo aprende la persona, cómo vive la persona, cómo reaccionamos los seres humanos, en este caso los estudiantes, los papás, los maestros, las autoridades, los representantes sindicales, todos en el nivel humano, ¿no? ¿Qué compartimos? ¿Qué características compartimos? ¿Qué características son similares y qué características son diferentes? ¿Qué nos hace seres humanos iguales y qué nos hacen seres humanos diferentes? Y es en este nivel en el que voy a dedicar la charla del día de hoy, un poco para tratar de hacer empatía con lo que a todos nos está sucediendo y de forma que se está afectando, digamos, tanto nuestro entorno personal en el mundo de nuestros hogares o en el mundo de nuestros trabajos, como en el entorno de las emociones. Sí, ya teníamos serios problemas, ¿no?, en la educación. Ustedes lo saben mucho mejor que yo. Tenemos, no solo en México, en todas partes del mundo tenemos serios problemas. Hay enormes debates todavía no resueltos. Algunos de esos debates nos van a permitir entender mejor lo que está pasando.
Otras cosas de las que están sucediendo ahorita con esta digitalización forzada y este aislamiento social nos van a ayudar a entender mejor los temas de los debates, ¿no? Nos van a ayudar a entender mejor lo que es realmente importante de lo que no es importante. Nos van a forzar regresando a nivel educativo, a pensar qué es lo realmente importante para que nuestros niños, nuestros jóvenes y también los adultos aprendan mejor para una vida más completa, más relajada, más completa y, si quieren ustedes, más feliz, ¿no? Bueno, pues ya antes teníamos problemas, ahora todos, absolutamente todos, ¿no? De cualquier origen, de cualquier ideología, de cualquier forma de pensar, de cualquier estado de ánimo, estamos enfrentando algo nuevo, ¿no? Algo lo que yo y muchas otras personas le llaman la primera tormenta global, la primera tormenta realmente global de la humanidad. Es algo que nos está afectando a todos en la era de la globalidad. Entonces, están chocando, digamos, 2 eras o 3 eras. La era de la globalidad, la era de la digitalización y la era del coronavirus. Y vamos a ver cómo nos enfrentamos a esto. Pero no solamente tenemos una tormenta global, tenemos también una crisis personal y colectiva, ¿no? Representada de una manera muy conspicua por esta extraordinaria pintura del noruego Edvard Munch, que se llama El Grito, ¿no? En donde literalmente gritamos, ¿no? Desde adentro de nosotros, ¿no? Como una respuesta, digamos, a la ansiedad que crea el tamaño de la crisis que estamos enfrentando y obviamente los efectos, ¿no? El encierro global, el distanciamiento social, la digitalización forzada, la incertidumbre, qué va a pasar, cuánto va a durar, cuándo vamos a regresar a las escuelas, en qué condiciones vamos a regresar, la crisis económica que viene, en fin, una serie de cosas que por razones naturales y también por razones de evolución natural del ser humano nos deben dar ansiedad, ¿no? No necesariamente miedo, pero sí ansiedad, ¿no? Y pues todo eso, como lo menciono, pues afecta las emociones, ¿no? Y las afecta de una manera muy personal. Y las emociones son, como lo vamos a ver en el desarrollo de la charla, son extraordinariamente importantes para el aprendizaje, ¿no? Y en el aislamiento y el distanciamiento, ¿no? Urge liderazgo, ¿no? No solo el liderazgo de nuestras autoridades, de nuestros representantes sindicales, no solo el liderazgo social o político, liderazgo personal, liderazgo a nivel de la persona, del ser humano, como director, por ejemplo, pero también como ser humano, como asesor técnico pedagógico, pero también como ser humano, como maestro y maestra, pero también como papá y mamá y como ser humano, como estudiante, ¿no? Pero también como ser humano. Y entonces aquí vamos a aprender un poquito de qué tipo de cosas necesitamos hacer, tanto para avanzar en herramientas de liderazgo cognitivo y emocional que nos ayuden a enfrentar el monumental desafío de la pandemia global, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Qué es el liderazgo cognitivo y qué es el liderazgo emocional y cómo lo debemos enfrentar, ¿no? Pues para entrar al tema del liderazgo cognitivo, lo primero que debemos hacer es entender lo que nos está pasando. Más que sentir, que eso nos vamos a ir al mundo del liderazgo emocional, entender lo que nos está pasando y empezar a visualizar con la capacidad que nos da el cerebro racional de todos nosotros, tratar de enfrentar el gran desafío. Y lo vamos a hacer con dos propuestas. Por un lado, ¿no? Voy a platicar un poco sobre la idea de empezar, si no es que ya empezaron, a hacer escenarios tanto a nivel institucional del sistema y de las escuelas, como a nivel personal de los directores y de los maestros, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y por el otro lado, voy a platicar un poquito sobre las condiciones, de manera muy rápida y general, sobre las condiciones de aprendizaje del ser humano y cómo se conectan con las emociones para finalmente, a través de la habilidad emocional o del liderazgo emocional, tratar de presentar algunas formas o caminos para enfrentar la crisis. Dentro del tema de los escenarios, ¿no? A nivel del sistema urge atomizar. Es imposible
ante la magnitud de la crisis que estamos viviendo, tratar de resolver todos los problemas de educación y, peor aún, todos los problemas de aprendizaje que son personalísimos, que tienen que ver con el individuo, como ya lo mencionaba antes, tratar de resolverlos a nivel de un solo, de un solo grupo de decisiones centrales. Es imposible. Somos demasiados los agentes, digamos, que participamos en este juego educativo y de aprendizaje. Son cientos de miles de escuelas, son millones de maestros y son decenas de millones de estudiantes a los que hay que armonizar. Entonces, no podemos pensar en una estrategia global que funcione para todos. Si no funcionaba antes, menos funciona ahora, ¿no? Porque estamos enfrentando un tema que requiere mucho trabajo en equipo, pero no el trabajo de un grupo de personas en la cúpula, digamos, del sistema educativo, sino mucho trabajo en equipo de muchas personas y de muchos equipos en diferentes niveles de análisis, como se muestra en esta gráfica, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba, digamos, donde se asienta el sistema o la parte más agregada del sistema educativo y los subsistemas, digamos, la Secretaría de Educación y las secretarías o autoridades educativas estatales, ¿no? En donde lo que urge aquí es formar grupos de trabajo, ¿no?, entre todos estos jugadores o agentes educativos para empezar a diseñar de manera coordinada, pero aplicada a cada una de las circunstancias de cada estado de la República, cómo vamos a operar en las condiciones del coronavirus. Porque pues, el coronavirus no es un invitado que lo invitamos a cenar y te vas, ¿no? No, es un invitado que llegó para quedarse y que se va a quedar por lo menos por varios meses, si no es que 1 o 1 año y medio, hasta que encontremos, hasta que aprendamos, digamos, a convivir con este invitado no deseado y hasta que la ciencia descubra, ¿no?, tanto el tratamiento para la cura como la vacuna para la prevención, ¿no? Y mientras esto no suceda, vamos a tener que convivir y que aprender a nuevas formas de relacionarnos. Y entonces aquí el liderazgo del gran sistema educativo con los subsistemas estatales nos ayuda a filtrar, digamos, toda la ciencia que se está produciendo respecto al aprendizaje de este organismo, por cierto, acelular, o sea, sin células, que tiene hincada a la humanidad, al ser humano, que es el organismo celular más complejo, digamos, de la evolución, ¿no? Nosotros estamos formados por alrededor de 1 trillón de células y estamos puestos de rodillas por un organismo que ni siquiera tiene una célula. Y bueno, pues ahí necesitamos encontrar información, necesitamos ciencia y necesitamos que nuestras autoridades lo filtren para saber cómo irlo aplicando y manden recomendaciones a cada subsistema de autoridades educativas. Entonces aquí empiezan equipos de trabajo, ¿no? Y la comunicación de acá con los de acá se filtra a través de los diferentes agentes y sistemas educativos. Y aquí entran, digamos, todo lo que son, toda la estructura y organización de regiones educativas o de supervisiones escolares por zonas, en donde se forman nuevos equipos entre las autoridades educativas estatales y las autoridades locales, léanse jefes de sector, como se les llamen, o de región, supervisores y asesores de todo tipo, ¿no?, estratégicos, pedagógicos, organizacionales, para filtrar a nivel de las características de cada localidad, ¿no?, escuchando a todos los agentes, escuchando a los sindicatos, escuchando a los trabajadores, escuchando a todos los que intervienen, digamos, en la operación sana del sistema educativo, para que cada zona, ¿no?, filtre la información de acuerdo a las características de la zona, porque no es lo mismo una zona en el norte del país que en el sur del país o en el centro del país. Las características de toda naturaleza son completamente diferentes, como para tratar de ordenar algo simétrico y estandarizado y uniforme para todo el país. Entonces necesitamos tropicalizar de este gran nivel a los niveles de cada zona.
y cada uno deberá darle el sabor, ¿no? El sabor que corresponda a la vocación y a las características y a los contextos y a las situaciones de cada zona. Y de ahí, ¿no? Al mismo tiempo que se forman, digamos, estos grupos de trabajo, cada zona escolar, con su respectivo jefe de sector o de región y su respectivo supervisor o supervisores, se coordina entonces con el siguiente nivel de análisis, que son los directivos de las escuelas. Y así como hay una especialización del sistema global, del sistema nacional hacia los subsistemas estatales y de ellos hacia las zonas, ahora hay una coordinación y trabajo de equipo y una tropicalización, por así llamarlo, o atomización hacia las escuelas. Y entonces, de la misma manera en la que se tropicaliza del subsistema a la zona, ahora se tropicaliza de la zona a la escuela. A cada escuela o grupo de escuelas o familias de escuelas que compartan ciertas características y que entiendan cuál es el contexto, los recursos, tanto los recursos financieros y económicos como los recursos de capital humano, de capital social, de capital digital, con los que se cuentan en cada una de esas zonas. Es como si cada una de estas zonas fuera un sistema educativo. Es como si habláramos de varios sistemas educativos de diferentes países. Y entonces entenderlo como un propio sistema, como un propio distrito, con sus características socioeducativas, socioculturales, socioeconómicas y sociopolíticas que nos permitan encontrarle soluciones a ese mundo atomizado y reducido. Y de esta manera entonces formamos los nuevos equipos de trabajo de el jefe de sector, el supervisor y la escuela o familias de escuela según las características. Y ahí no acaba todavía la atomización para efectos de enfrentar la crisis. Necesitamos que cada director, ¿no? Así como fuimos bajando y atomizando el sistema, subsistemas a las zonas, de las zonas a las escuelas, ahora tenemos que bajar de las escuelas a los maestros, a los colectivos escolares, porque cada escuela es diferente. Cada escuela tiene características diferentes, aunque pertenezcan a la misma zona. Para empezar, el director y los maestros son diferentes. Y luego los alumnos son diferentes. Y luego los papás son diferentes. Y entonces requieren una atención de filigrana, ¿no? De cirugía fina, ¿no? En donde ahí tenemos que empezar a aterrizar, digamos, todas estas grandes atomizaciones desde el sistema hacia la escuela y luego los maestros para ver qué necesitamos hacer. Y los maestros, con la información que tienen de sus alumnos, empezar a diseñar estrategias y esquemas y recuperación, pensar qué vamos a hacer y cómo lo vamos a resolver y qué tipo de cosas necesitamos hacer para diferentes escenarios. Porque pues a lo mejor regresamos a clases, no se sabe si en junio o julio o quizás hasta septiembre, según la evolución de la pandemia. Y este es un factor exógeno, ¿no? de incertidumbre. Pero eso no impide que nosotros, a nivel de estos colectivos y de estos grupos de trabajo atomizados, empecemos a hacer con nuestros supervisores, que además están conectados a nivel de zona, con los jefes de sector y con las autoridades educativas estatales, pero hacia arriba y con las autoridades educativas a nivel nacional, a poder decir, esto es lo que necesitamos en esta escuela. Y dentro de esta escuela, esto es lo que necesitamos en esta aula. Y a nivel de aula, esto es lo que necesitamos para Juanito, para Lupita, para Gabriel, para Jesús, para todos de manera individual. Porque, como lo dije antes, el aprendizaje es un tema personal. Bueno, ya resuelto todo ese tipo de esta atomización y el sentarnos a hacer los escenarios, ¿no? De manera tropicalizada, como lo venía diciendo antes, ¿no? Pues, ¿qué temas pueden empezar a tratar? Me voy al mundo de las zonas y de las escuelas, que es donde en el tercer nivel de la atomización, y es en el que yo creo que la mayor parte de ustedes me está escuchando, ya sean como supervisores o directores de escuela o maestros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues un plan de recuperación. Un plan de recuperación que escuche las voces
de las escuelas. Por eso pongo la flecha aquí, que escuchen las voces de las escuelas. ¿Qué necesitamos aquí? ¿Cómo lo vamos a recuperar? Ya si a nivel nacional nos mandatan algo, veremos cómo lo ajustamos, pero por lo menos tenemos que estar preparados a nivel de las bases para decir esto es lo que necesitamos y cómo adaptamos el plan nacional, ¿no? a la realidad local, a la realidad que vivimos en la zona y en las escuelas, ¿no? Y aquí, bueno, es extraordinariamente importante la interacción con los directores, y esto de lo que estaba yo platicando de los grupos de trabajo, la literatura los conoce como comunidades profesionales de aprendizaje, locales o temáticas, ¿no? Y una comunidad profesional de aprendizaje puede ser la de los jefes de sector con los supervisores y los directores de escuela para ver cómo hacemos con el tema de la digitalización forzada y el regreso o la recuperación a clases cuando quiera que esta suceda, ¿no? Con diferentes escenarios. Y a nivel de las escuelas, bajando todavía más en la atomización del sistema, pues empezar con un programa de recuperación, no solo de escuela, sino de aula, ¿no? Con la interacción de los maestros, ¿no? ¿Qué sucede con los maestros? Y crear estas comunidades profesionales de aprendizaje para diferentes temas, pero sin duda alguna para motivar, ¿no? Porque gran parte de lo que vamos a tener que hacer en la chamba que nos resta para el resto del año y para quizás 1, 2 o 3 años más, o para toda la vida en el mundo de la educación y del aprendizaje, es cómo motivamos tanto a nuestros maestros, bueno, tanto a nuestros directores como a nuestros maestros, a nuestros estudiantes y a los papás de nuestros estudiantes, que muchos de ustedes seguramente son papás y seguramente también saben la importancia de papá y mamá en el proceso del aprendizaje, ¿no? Ya conocen la frase que he repetido una y otra vez, no con la pandemia, desde antes de la pandemia, pero ahora se aplica todavía más, dado que gran parte del proceso de educación ahora está ocurriendo también en los hogares, o debiera estar ocurriendo, de acuerdo a las dinámicas de los hogares, es que el poder de la cultura en el hogar es superior al poder de la pedagogía en la escuela. O sea, lo que hacen papá y mamá en sus hábitos culturales es superior a lo que se puede hacer pedagógicamente en la escuela, ¿no? Entonces es extraordinariamente importante también incluir, digamos, entre esta última tropicalización o atomización para enfrentar el coronavirus a nivel de la educación, acercarnos a lo que está sucediendo en el hogar, ¿no? Y de eso lo hacemos de los maestros, ¿no? Aprovechar, obviamente, estos momentos, estos grandes momentos de incertidumbre y de impas, ¿no? Que no tienen una fecha perentoria, no sabemos cuándo, para capacitarnos. Ahora sabemos que es extraordinariamente importante que nos capacitemos en la digitalización. Porque yo soy de los primeros que dicen que la educación presencial es crucial, importantísima, superior a la digitalización. Es falso pensar que la digitalización puede sustituir al maestro o a la escuela. Es completamente falso desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista del aprendizaje, ¿no? La digitalización y los artilugios y las pantallas no sustituyen a la presencialidad, a la educación presencial. La complementan. Es diferente, ¿no? Hablar de sustitución que de complementación. Pero ahora más que nunca sabemos que vamos a vivir y a convivir por mucho tiempo con esta complementación de la presencialidad, ¿no? Vamos a tener una especie como de matrimonio, ¿no? Si quieren ustedes un matrimonio por tiempo definido entre la presencialidad y la digitalidad. Las escuelas que están reabriendo en el mundo, este es el mensaje que nos están enviando. No vamos a regresar de manera contundente a la normalidad anterior al coronavirus. Estamos viviendo ahorita una normalidad de transición, y cuando empecemos a regresar a la vida en la escuela, en la calle, en la oficina, etcétera, vamos a regresar a una nueva normalidad. Todavía no sabemos cuál es la nueva normalidad, pero lo que sí les puedo asegurar es que va a ser una normalidad mixta entre presencialidad y digitalización. Entonces, todas estas semanas que están ocurriendo en una especie de limbo, ¿no? Digital y de aislamiento social, pueden aprovecharse para capacitarse.
Y lo más importante en los procesos de capacitación de aquí, de México y del mundo, no es tanto que se tenga un programa ofrecido de capacitación, sino que las personas que se van a capacitar quieran capacitarse. Cuando la persona que está escuchando un proceso de capacitación quiere estar escuchándolo, no debe, sino quiere estar escuchándolo, el 50% del éxito de la capacitación solamente está asegurado con esa voluntad de querer hacerlo. Entonces, bueno, aprovechémoslo para capacitarnos, aprender esta nueva forma de interacción humana digital, ¿no? Y prepararnos para la recuperación con la creación de los escenarios que platicaba antes, ¿no? Y en el mundo de los papás, pues vivir, ¿no? Vivir esta nueva experiencia, aprovechando el tiempo, no para hacer más de los hábitos que antes no nos gustaban y que a lo mejor ahora tenemos tiempo de extra para hacer esos hábitos que no nos gustaban, como ver más televisión, como no hacer cosas productivas, como comida chatarra, como no hacer ejercicio, cosas de ese tipo, y mejor ver las cosas que hacíamos de calidad y aumentarlas, ¿no? Aumentar la calidad de lo que estábamos diciendo, de lo que estábamos haciendo antes, que nos salía bien, ¿no? Derivada de la enorme asimetría del México de nuestros días y del México, de nuestro querido México, pues no podemos asegurar que todos los hogares y que todos los padres de familia tengan las mismas oportunidades de acceso a la digitalización o a la educación a distancia, o el mismo ánimo, o la misma voluntad, o las mismas emociones para llevar la escuela a la casa. Y entonces lo que tenemos que hacer es apoyar a los papás desde la trinchera de nosotros como maestros y directivos para ofrecerles un menú de opciones, ¿no? Afortunadamente, como todos los museos del mundo están cerrados, ¿no? Existen inmensidad de videos, ¿no? En donde los museos están tratando de acercarse a todo el mundo, ¿no? A los alumnos, a los papás, a los maestros, pero no solo los museos, los jardines botánicos de todo el mundo, los zoológicos, en fin, es de infinidad, ¿no? Es un restaurante, este mundo de la información global es un restaurante con un menú infinito, en donde lo que tenemos que hacer es abrirles las oportunidades a papá y a mamá dentro de la dinámica de cada hogar, sin entrometernos, digamos, en esa dinámica y forzarlos a hacer cosas para las cuales no sabemos si están preparados, papá y mamá. No sabemos si están preparados porque no sabemos si por lo pronto tienen los mismos recursos digitales y los mismos recursos emocionales o de acceso a la educación a distancia, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es ayudarles a que ellos mismos creen o diseñen juegos reales y virtuales con sus hijos, dependiendo de las edades. Entonces el maestro, en lugar de llevar la escuela a la casa, porque los maestros, los papás no son maestros, ¿no? A lo mejor son papás y mamás de sus propios hijos, pero no son maestros, ¿no? Para llevar la escuela a la casa. En lugar de eso, lo que tenemos que hacer es convertirnos en consultores, digamos, de la educación de los pequeños, mientras los pequeños y los papás están en el aislamiento social en las casas. Entonces somos consultores del aprendizaje más que maestros escolares en este tiempo, ¿no? Ok, dejamos por un lado, ¿no? la parte de liderazgo cognitivo, bueno, de los escenarios, y nos vamos a la parte de aprendizaje de liderazgo cognitivo, ¿no? Y voy a irme rápido porque ya me ocupé un buen rato del tiempo que nos queda para la chamba. Y aquí pues tenemos que hablar de pedagogía. Cuando hablamos de aprendizaje, ¿no? La nueva palabra del siglo XXI para describir a la pedagogía es aprendilogía, ¿no? Que es algo así como la teoría del aprendizaje, la ciencia del aprendizaje. Pero seguiré usando la palabra pedagogía en sentido amplio, ¿no? No solo el tratado, la ciencia o el estudio de la enseñanza, sino el tratado de la ciencia, el estudio de la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, 2020 es el año crucial, ¿no? Es el año que toda la humanidad va a recordar, ¿no? Entonces, hablemos de la pedagogía antes y después del 2020, del coronavirus. ¿Qué pasó en la revolución pedagógica del final del siglo XX? Todos ustedes son más que expertos en el tema. Todos ustedes lo vivieron, o la gran mayoría de ustedes vivió la gran revolución pedagógica de finales.
Ahí pasamos, afortunadamente, cosa que nos va a ir con la pandemia, del paradigma de la enseñanza al paradigma del aprendizaje. Y esto, bueno, se dice muy rápido, pero entraña un gran cambio, ¿no? Un gran cambio de modo de pensar y de organización escolar y de organización de aula, etcétera, etcétera. Pero luego tuvimos otra revolución, la de los 20 antes del cambio del siglo, las de los 20 después del cambio del siglo, casualmente 20 y 20 con el año 20, ¿no? ¿Y en qué consistió esta revolución? El encuentro, el choque de dos fuerzas impresionantes, de dos titanes, digamos, la digitalización imparable y la pedagogía, todo lo que hemos aprendido en por lo menos 350 años de estudios más científicos de la pedagogía. Y bueno, pues aquí empezamos a aprender muchas cosas, ¿no? Con la llegada de la digitalización, nuestros niños pues leen menos, están menos atentos, están menos distraídos, todo les parece aburrido, etcétera, ¿no? Y ahora vamos a tener que vivir una tercera revolución, o sea, estamos viviendo en menos de una generación 3 revoluciones que antes le llevaba a la humanidad cientos de años de vivir, ¿no? Y ya no es la digitalización y la pedagogía, sino la digitalización y el aprendizaje. Ya no es cómo enseño con los artilugios, sino cómo aprendo con los artilugios. Y esto va para todos, para los niños, para los jóvenes y para nosotros los adultos, ¿no? Entonces, en realidad es algo tremendamente importante, digamos, y al que nos vamos a tener que enfrentar. Y de eso voy a platicar, ¿no? Antes del coronavirus, ¿cómo llegaban los niños ya a la escuela, ¿no? De acuerdo a encuestas y cuestionarios que he aplicado en alrededor de 400 escuelas alrededor del mundo en los últimos 15 años, ¿no? De estudios de pedagogía y de sistemas educativos y de aprendizaje en escuelas alrededor del mundo. Más cansados, más aburridos, más malcriados, menos motivados y ahora yo también le agregaría más distraídos, ¿no? Porque pues, o sea, la digitalización distrae y con la llegada de los teléfonos inteligentes, sobre todo con la llegada del iPhone que inicia, digamos, el mundo de los teléfonos inteligentes con todas sus marcas y modalidades, a partir de octubre del 2007, pues vivimos la era de la distracción, ¿no? La era en la que estamos más tiempo con el teléfono que el tiempo que dormimos, que el tiempo que estamos con nuestros papás, que el tiempo que estamos en las escuelas, que el tiempo que estamos enseñando. Y si se nos pierde por algunos segundos el teléfono, nos entra un grado de ansiedad impresionante, ¿no? Hasta que lo encontramos, ¿no? Porque se ha convertido en parte de nuestra vida. Pero esta parte de nuestra vida está diseñada para distraernos, ¿no? Nos ayuda un chorro y no podemos pensar en un nuevo mundo sin los artilugios, sin la digitalización, sin la nueva tecnología. No podemos pensar sin abrir nuestra computadora y poder navegar libremente, sin tener nuestro teléfono y comunicarnos libremente con nuestros familiares o nuestros amigos o con nuestros jefes, o sin tener teléfono y poder consultar la hora, los correos, los chats, los chismes, en fin. Pero todo eso, ¿no? Entran a un mundo, a un cerebro para distraerlo, ¿no? Porque el teléfono está funcionando todo el día con llamaditas y campanitas y lucecitas que están específicamente diseñados para detonar, ¿no? Los químicos del cerebro que provocan las adicciones. Y bueno, pues ahora todos, absolutamente todos, nos estamos haciendo adictos al teléfono. ¿Y qué le está sucediendo al cerebro? ¿Y qué nos va a suceder a nosotros cuando hace apenas 15 años nuestra vida era completamente diferente? Bueno, pues es un mundo de la ciencia y ya hay, digamos, algunos hallazgos y algunos resultados al respecto, algunos de los cuales los menciono yo en el libro que inspira el título de la conferencia, que lo acabo de publicar justo en el nacimiento de la pandemia, y es el título de Aprender emociones, inteligencia y creatividad. Y ahí tengo toda una sección sobre la digitalización. Y hablo de los beneficios y de las desventajas y de lo que supuestamente dice la ciencia que nos va a hacer desde el punto de vista neuronal
a los seres humanos, ¿no? Pero ¿qué sucedió entonces con el mundo anterior, ¿no? Como antes del coronavirus y cuando llegaban los niños hacia las escuelas, ¿no? Pues respondimos con las competencias, porque nos dimos cuenta que los niños llegaban más malqueados a la escuela y más cansados, y algo estaba pasando en el hogar. Esas eran las labores de los papás, no de los maestros. Entonces, bueno, pues no inventamos, sino que como que utilizamos conceptos muy viejos, ¿no? De principios del siglo pasado y de mediados del siglo pasado, de la psicología del aprendizaje, de que para que los cerebros humanos aprendan, no solamente debemos enseñarles materias, no solamente debemos instruirles como los instruíamos en las escuelas y en las aulas antes de la era de las competencias, sino que tenemos que poner atención a varias cosas, a los valores, a las actitudes, a la forma de pensar, a saber hacer bien las cosas con lo que sabemos. Y entonces los maestros empiezan a convertirse un poco como papás dentro de la escuela, como tratar de ver por qué los niños están mal creados, por qué tienen mala actitud, por qué están aburridos. Y en todo esto lo tratamos de encerrar con el concepto de las competencias, que se riega en todo el mundo y que se incrusta en los currículos escolares de todo el mundo como la pandemia, digamos, de las competencias, y que se queda, ¿no? Y entonces les delegamos a los maestros la chamba que les pertenecía a los papás, o sea, la crianza. Y luego, después del coronavirus, ¿no? La época que estamos viviendo, como las escuelas están cerradas, ¿no? Ahora le delegamos a los padres la chamba de los maestros, la enseñanza, ¿no? Pero ni los maestros están preparados para hacer crianza de otros niños que no son sus hijos, ni los papás están entrenados para ser pedagogos escolares. Ni lo uno, ni lo otro, ¿no? Ni los maestros son papás de sus alumnos, ni los papás son maestros de sus hijos. Ni la contingencia es homeschooling, o sea, escuela en casa. Eso es una falacia. Ahora no podemos hacer la escuela en casa, porque la primera característica para hacer el homeschooling o la escuela en casa es que debe ser voluntario. Debe ser algo que los papás quieran hacer, que tengan la capacidad para hacerlo, que estén entrenados para hacerlo. Por eso las autoridades educativas con mucha frecuencia se oponen, ¿no? En México y el mundo, aunque están más abiertos en otras partes del mundo que en México, al concepto de homeschooling, porque se necesita que efectivamente los que van a hacer el homeschooling en los hogares, papá y mamá, en realidad estén preparados con la pedagogía del maestro para hacerlo. Pero en el mundo de la contingencia que estamos viviendo, el famoso homeschooling es obligado. Entonces es paradójico. No puede haber homeschooling obligado, ¿no? Tiene que ser voluntario. Entonces estamos viviendo una especie de falacia, ¿no? Y el gran problema, como ya lo apuntaba antes, es la asimetría. La asimetría en los diferentes hogares de México. No podemos pensar que todos tienen las mismas características y el mismo capital digital, educativo, de acceso, emocional y de actitudes para trabajar con el tema de la pandemia. Entonces, el gran reto es un nuevo equilibrio entre el hogar y las escuelas. Ni en las mejores condiciones de los hogares se ha podido comprobar que funciona el encierro forzado. Y aquí hay muchos ejemplos de inclusive mamás y papás que son maestros o que son expertos en educación, ¿no? Que no pueden literalmente, además de estar encerrados con la ansiedad del encierro, ¿no? Trabajar diferentes ambientes por un lado, el ambiente de aprendizaje de los niños. Además, no es lo mismo si tengo 2 o 3 hijos, a lo mejor uno está en preescolar, otro está en primaria y otro está en secundaria, entonces serían 3 diferentes ambientes. Y si tengo uno de preparatoria, olvidémoslo, son 4 ambientes, pero además tengo que trabajar el ambiente propio mío de trabajo, como maestro, como maestra, o si no soy maestro y maestra, pues con la otra chamba. Y si no, a lo mejor tengo que trabajar el ambiente, cómo lidiar con la ansiedad, porque a lo mejor pierdo mi trabajo, o la misma ansiedad de la pandemia. Y además tengo que preparar el ambiente de la casa, hacer de comer, preparar, cocinar y además entretenernos. Y entonces eso es un titipuchal de ambientes, ¿no? Que cuando se los metemos al cerebro entra en crisis, ¿no? En un caos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, hay cosas que no cambian afortunadamente. Y una de esas cosas que no cambian es cómo aprendemos, en dónde está nuestra visión de allá afuera, porque el cerebro para aprender necesita recibir insumos, ¿no? Y aprendemos a través de los sentidos.
Pensemos nosotros que tenemos una masa ahí, un organismo que es una masa de 1.3 o 0.4 kilogramos de peso, en donde están un chorro de neuronas, y que está encerrada en un cráneo y que no puede ni oler, ni ver, ni sentir, a menos de que utilice los sentidos. Entonces recibe información del exterior, ¿no? Este cerebro encerrado en el cráneo recibe, platica con el mundo exterior. Primero platica con nuestro cuerpo, ¿no? Es una plática muy personal, muy íntima entre nuestro cerebro y cómo está funcionando nuestro cuerpo, si me siento tranquilo, si me siento ansioso, si me siento enfermo, si me duele el estómago, cómo lo ordeno, si por alguna razón estoy inquieto, cómo me calmo, etcétera, para que después nuestros sentidos, ¿no?, de este mismo cuerpo puedan comunicarse con el mundo exterior, y entonces el cerebro reciba insumos, ¿sí?, del mundo exterior y los empieza a ordenar, ¿no? Y los empieza a ordenar para responderlo. Y los cerebros de todos nosotros y de los niños y de los jóvenes se van desarrollando por diferentes etapas, ¿no? Aquí está este cerebro que está aprendiendo. Pues no es lo mismo el cerebro de un bebé recién nacido, cómo interactúa con su cuerpo, que sus necesidades básicas son comer, llorar y dormir, ¿no? Y después empieza a ver lo que está allá afuera. Obviamente ese bebé no sabe que ese señor y esa señora, o esas cosas, ¿no?, esas cosas que se mueven ahí afuera se llaman papá y mamá, ¿no? No lo sabe. Lo va a aprender después de que les dijimos miles de veces: soy tu mamá, 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 papá, papá. Con el tiempo, el cerebro de ese pequeño, de ese bebé, va a entender a través de esa experiencia de comunicación con papá y con mamá que esas cosas que se mueven allá afuera, esa se llama mamá, ¿no? Y me da de comer, y me da cobijo, y me da cariño. O se llama papá, y me da de comer, y me da cobijo, y me da cariño. Y entonces creo esa relación íntima, pero solo con el tiempo, ¿no? Pero cómo se organizan todas esas cosas que el cerebro recibe, digamos, del mundo de afuera, son eventos o son experiencias. Y cada uno de esos eventos y experiencias el cerebro los archiva, ¿no? Los va archivando y va creando sus propias historias, ¿no? Y los va archivando de manera acumulada, ¿no? Las experiencias del bebé se van acumulando con las experiencias del niño y las experiencias del adolescente y las experiencias del adulto, ¿no?, en las diferentes etapas, ¿no? Y entonces, pues lo que tenemos que saber es qué tipo de experiencias debemos producir y provocar para nuestros bebés, ¿no?, inclusive desde la gestación o antes de la gestación, como sostienen algunos neurólogos, ¿no? La forma en la que tratamos a la mujer y a la mamá antes de la gestación van a ser cruciales para la forma en la que se va a desarrollar el bebé, tanto en la gestación como en su nacimiento y en su crecimiento a través de los años. Y entonces no debemos tratar a los bebés de la misma manera que tratamos a los niños y a los jóvenes. Necesitamos adecuarnos a las etapas de desarrollo. Esto es lo que se conoce como teorías de desarrollo infantil y juvenil. Y entonces acompañamos al diseño biológico con experiencias e interacciones, ¿no? Por ejemplo, el hablarles de manera cariñosa, tierna y cordial, el no transmitir nuestras ansiedades a su cerebro, porque cuando los adultos transmitimos miedos o ansiedades al cerebro, el cerebro dice: así funciona, el cerebro del niño dice: así funciona el mundo. Entonces lo preparamos, digamos, para un mundo de ansiedad. Entonces los adultos tenemos que tener esa preparación cognitiva de la forma en la que nos debemos comunicar con los bebés y los niños y los adolescentes de acuerdo a sus diferentes etapas y en los tiempos adecuados. Y aquí entonces entramos de lleno al inicio del liderazgo emocional. Y lo que voy a platicar, pues lo voy a llevar de la mano desde el principio, pero lo que platique aquí respecto al liderazgo emocional, que quiere decir cómo manejo mis emociones, ¿no?, que quiere decir no cómo siento mis emociones, sino cómo manejo mis emociones, es crucial, no solo para nuestra labor con nuestros pequeños, como hijos o como estudiantes, sino en nuestra labor como adultos, ¿no?, como nosotros mismos, porque nosotros seguimos sintiendo emociones.
Todos, absolutamente todos somos, de alguna manera, presas de nuestras emociones. De todo tipo, ¿no? Entonces, al adquirir conocimiento sobre el manejo de las emociones, estamos usando nuestro cerebro racional, la parte más frontal del cerebro, para lidiar y liderar, no solo lidiar, sino liderar nuestro enorme menú de emociones, ¿no? Y lo que sabemos ahora, gracias a los avances de estas ciencias del aprendizaje, es que el tipo de experiencias que debemos desarrollar, fomentar y crear con nuestros bebés desde antes de que nacen hasta los 5, 6, 7 años, de manera enfática, porque lo debemos hacer durante toda la vida, pero de manera enfática o primordial, ¿no? Acentuada, son las famosas habilidades socioemocionales, ¿no? Y aquí menciono algunas, la famosa autorregulación, que tiene que ver con el posponer la recompensa, el saber esperar en línea, el saber dar turnos, ¿no? El manejo de la frustración, de la ansiedad y del enojo. No es tan mal sentir emociones, es parte del paquete humano, ¿no? Lo que tenemos que aprender no es a evitar las emociones o evadir las emociones o negar las emociones, sino lo que tenemos que hacer es aprender el manejo de las emociones. ¿Qué hacemos cuando estamos frustrados? ¿Qué hacemos cuando sentimos ansiedad? ¿Qué hacemos cuando sentimos enojo? Y luego, bueno, pues aquí entran también los temas de la empatía, de aprender a coordinarse, a compartir, a cooperar y a compartir, ¿no? Y todo esto, pues, fundamentalmente a través de experiencias de interacción con los adultos que participan en mi vida durante los primeros años de mi vida, que son papá y mamá como pedagogos de la crianza y mis maestras y maestros como pedagogos de la enseñanza y el aprendizaje. Y de esta manera estoy preparando emocionalmente para cuando lleguen el momento de influir en actividades cognitivas. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que resistirnos y rechazar es a cambiar, digamos, nuestra interacción en las etapas adecuadas, ¿no? Digamos que en estas etapas lo adecuado es habilidades suaves y en estas lo adecuado, el énfasis, son las habilidades duras. Si cambiamos, ¿no? Si cambiamos la perspectiva, si cambiamos el enfoque y tratamos de enseñar habilidades duras muy tempranas, leer, escribir, numerar, ¿no? Memorizar, taladrar antes de tiempo y tratamos de llevar las habilidades suaves para después, ¿no? Vamos a crear un enorme distanciamiento, ¿no? Esto es lo que vamos a crear. Vamos a crear un choque, digamos, en el desarrollo de las habilidades. Tratemos de corregir habilidades emocionales, socioemocionales, como la autorregulación, como la empatía, como el compartir en jóvenes de 17, 18, 19 años de edad. Nos va a costar muchísimo trabajo. Un de trabajo, un chorro de trabajo, ¿no? Y a lo mejor no lo vamos a lograr. Y si tratamos de hacer a nuestros niños adultos a los 2, 3, 4, 5 años de edad, porque quiero que sean maravillosos cuando crezcan, porque quiero que sean Einsteins y Mozarts y Van Goghs, etcétera, lo que vamos a hacer es que no les estamos dando las herramientas emocionales adecuadas a tiempo, ¿no? Y lo más probable es que no les guste el estudio, que no les guste intrínsecamente sentarse a leer un libro, que no tuvieron tiempo para jugar, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que, como no tuvieron tiempo para jugar cuando eran niños, no se prepararon emocionalmente, y entonces cuando son adultos quieren todo el tiempo estar jugando. Entonces invertimos las etapas y le damos en la torre al desarrollo de la función ejecutiva del cerebro, ¿no? Que es la reina, digamos, de las habilidades cerebrales y que se adquiere más o menos entre los 20 y 30 años de edad, y es la habilidad que nos permite tomar decisiones sabias, ¿no? Es en la edad en la que empezamos a decir, ay, si le acelero el coche, me puedo estrellar, ¿no? Entonces utilizo, digamos, todo el arsenal de herramientas que me da mi cerebro para poder enfrentar embates emocionales, por ejemplo, que son muy propios de las edades anteriores a las edades de la madurez de la función ejecutiva. Por eso las compañías de automóviles antes no rentaban coches para niños y para jóvenes menores de 25 años o de 26 años.
¿no? Y nunca para jóvenes menores de 21 años. Ahora ya los rentan, pero les ponen un sobreprecio, ¿no? Que es el precio de los accidentes, ¿no? Y buscando una ganancia, porque la compañía pues, de seguros no está para maximizar las vidas, sino para maximizar los ingresos. Y entonces hacen el cálculo actuarial y de esa manera digan, ok, si me rentan los coches entre 21 y 25 años de edad, el sobreprecio es 30%. Y si me lo rentan entre 18 y 21 años de edad, el sobreprecio es 30% sobre el 30% anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más riesgo, porque los jóvenes todavía no tienen madurez de función ejecutiva y porque todavía no pueden hacer un cálculo adecuado de costo y beneficio de sus acciones. En suma, queridas maestras y maestros, una forma de resumir esto de la enseñanza en las etapas adecuadas es enseñar las emociones para aprender las ecuaciones, pero no al revés, ¿no? No enseñamos primero las ecuaciones para después aprender las emociones, sino primero enseñamos las emociones para después aprender todas las habilidades cognitivas. Pero también, si estamos trabajando sobre el manejo adecuado de las emociones en las etapas de desarrollo de nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿no? También implica el manejo de nuestras emociones, ¿no? Emociones de nosotros, los adultos, que también sentimos tristeza y desolación y de depresión, y depende la hora del día, y depende las circunstancias en las que vivimos, ¿no? Y depende cuál fue el caudal de experiencias previas que tuvimos desde antes de que nacimos y que se fueron agregando y acumulando a través de los años, que nos hacen ahora sentir las emociones que sentimos y experimentar las emociones que experimentamos, ¿no? Y bueno, obviamente pues, también entran los temas de inteligencia y de creatividad, como es el conjunto, digamos, de elementos y de habilidades que sabemos que necesitamos desarrollar para procurar una mejor vida. Cualquier vida que queramos vivir, pero una mejor vida en convivencia, ¿no? Las emociones implica conocer cómo se forman las emociones y que nosotros somos sus constructores. Y se forman, como lo he estado repitiendo desde el principio, por experiencias desde pequeño, ¿no? Que el cerebro archiva como sensaciones y emociones. Y que una vez archivadas, con todas una infinidad de experiencias previas, el cerebro entonces es capaz de decir, esto que estoy viviendo se parece a esto que ya viví. Y entonces tomo una decisión, una acción y adquiero un hábito. Y entonces mis experiencias anteriores, ¿no? se convierten en hábitos. Y los hábitos son los que van ordenando mi actuar cotidiano, ¿no? Si veo mucha televisión, si leo poco, si no hago ejercicio, si me enojo fácilmente, si no tengo empatía, son los hábitos. Son los hábitos producidos por nuestras experiencias previas, ¿no? De ahí la crucial importancia, maestras y maestros, de crear experiencias ricas de aprendizaje. Si las creamos desde el principio con nuestros bebés y a nivel familiar, nuestros hijos y adolescentes, qué maravilla, todo fluye. Si no las creamos o no tuvimos nosotros esta educación emocional, que lo más probable es que no la hayamos tenido porque esto de la ciencia de las emociones y de los hábitos es completamente nuevo. Es más nuevo que la ciencia del aprendizaje. Es de este siglo prácticamente, ¿no? Y que apenas lo estamos aprendiendo, ¿no? Toda la educación emocional. Bueno, si no tuvimos esa oportunidad de haber tenido esas experiencias y de haberles dado estas experiencias ricas, continuas de aprendizaje a nuestros bebés, nuestros niños y nuestros jóvenes, bueno, es tiempo de hacerlo. Más vale tarde que nunca. Porque si venimos de un caudal, de un rosario de experiencias desagradables de aprendizaje durante nuestra vida, pues es momento de detenerlo y empezar con experiencias ricas de aprendizaje, ¿no? Y cambiar, digamos, la curva, ¿no? De ahí nos saltamos rápidamente a la inteligencia, ¿no? Tengo 5 minutos más para platicar sobre la inteligencia. ¿Qué es esto de la inteligencia? ¿O se nace inteligente o se hace inteligente uno, ¿no? ¿Puede crecer la inteligencia? Bueno, la literatura nos dice que sí, pero no la genética, ¿no? No la genética, ¿no? La inteligencia en sus manifestaciones, la genética cambia a través de muchos años. Estoy resumiendo una charla de todo un día de pláticas, pero bueno, estoy resumiendo una charla o una conferencia, un seminario, taller sobre inteligencia, ¿sí? La inteligencia dotada permanece más o menos igual porque es inteligencia genética,
¿eh? Pero sí se pueden trabajar los ambientes para que esa capacidad genética de dotación inicial de inteligencia con la que todos nacemos se convierta en habilidad, ¿no? Alcance su potencialidad. ¿Y cómo crece el cerebro? Pues el cerebro no crece con que te diga Google qué hacer o que te diga Waze a dónde ir, ¿no? Sino por el contrario, el cerebro crece con tareas desafiantes y con el trabajo duro, sostenido y retroalimentado. Entonces, las condiciones de la inteligencia son 3. La parte genética, como la ven aquí, el ambiente de aprendizaje, las experiencias de aprendizaje que hemos estado platicando, y la motivación. Que la persona que quiere avanzar en sus estudios, en su desarrollo, en su aprendizaje, quiera hacerlo, ¿no? También es todo un tema enorme de la motivación, pero normalmente los genes y la motivación están correlacionados. Una persona inteligente sabe que tiene que trabajar para lograr algo. Sabe que tiene que agarrar un libro en lugar de ver la televisión. Y sabe que es mejor una conversación inteligente con amigos que nos detonan en lugar de con amigos que nos atan. En fin, cosas de ese tipo, ¿no? Y finalmente, no es genético esta retroalimentación que los creadores de ambientes de aprendizaje, capullos de aprendizaje, áreas de aprendizaje o entornos de aprendizaje, elaboramos para que nuestros niños y jóvenes trabajen su motivación y porque los apoyemos en su motivación. No es suficiente querer hacer las cosas y trabajar duro, porque si yo no tengo un maestro que me diga lo que estás haciendo estás mal, puedo yo pasarme 200 horas tocando mal la guitarra hasta que alguien me dice que sabe más que yo cómo llegar a un nivel superior de habilidad, o como lo diría Vygotsky, a mi zona de desarrollo próximo, ¿no? Ahí es donde necesito a alguien que me ayude a llegar a esa zona. Y ahí entra el trabajo del maestro. Visto de una manera resumida, ¿no? La inteligencia dotada se ve en esta curva o esta línea dotada con la que todos nacemos, ¿no? Y que tarde o temprano va a empezar a caer, ¿no? Hasta que aquí, por acá, ya con la muerte se pierde. Pero antes de la muerte, pues va a haber un periodo de demencia, ¿no? Y entonces lo que necesitamos es esta línea verde, ¿no? Señala que un ambiente pobre de aprendizaje, un entorno pobre de aprendizaje disminuye la capacidad de aprendizaje. Un ambiente rico, la capacidad de inteligencia, la habilidad de inteligencia, no la capacidad, la habilidad de inteligencia. Un ambiente rico de aprendizaje lo aumenta, ¿no? Y lo que tenemos que crear en nuestros niños y jóvenes en este periodo crítico, alrededor de los 15 años y 6 años de edad, la adolescencia, es la habilidad del conocimiento de que ellos mismos son responsables de ahí en adelante de su ambiente de aprendizaje, de su entorno de aprendizaje, de leer en lugar de ver tele, de estudiar un poco más en lugar de flojear, de comer bien, de dormir bien, de hacer deporte, en fin, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, pues todos los seres humanos, ¿no? Tenemos inteligencia, y los estudiosos de la inteligencia la dividen en 2, inteligencia líquida e inteligencia cristalizada. Y termino con esta historia que les voy a comentar, ¿no? Todos los seres humanos tenemos inteligencia líquida, que es la inteligencia que nos permite resolver problemas sin tener conocimiento técnico sobre el problema que estamos lidiando. Por ejemplo, la lógica, ¿no? Lógica inductiva y lógica deductiva. Tenemos una dotación lógica en nuestra dotación original para resolver problemas, ¿no? Y la inteligencia cristalizada es la que se adquiere con el conocimiento. Por ejemplo, yo no puedo navegar un avión si no tengo conocimientos sólidos de aeronáutica, o no puedo realizar una operación, una cirugía, si no tengo conocimientos profundos de cirugía. Y así, ¿no? De diversas maneras. Entonces, si el problema con la inteligencia líquida y la ventaja de la inteligencia cristalizada, la inteligencia líquida para el general de la población llega a su máximo alrededor de los 25 a los 30 años de edad y luego se estabiliza hasta alrededor de los 40 años de edad y a los 40 años de edad empieza a caer, como lo estamos viendo aquí, ¿no? Cae. Entonces,
Sí, yo me imagino que la mayor parte de ustedes son jóvenes, que entonces pues tienen todavía un buen caudal de inteligencia líquida con la cual enfrentar los grandes problemas de la vida. Pero muchos de nosotros necesitamos mantener nuestra inteligencia más o menos constante, y la única forma de hacerlo es adquiriendo conocimiento, ¿no? Estudiando, leyendo, ¿no? Y es la forma en la que cruzamos a la curva descendente de la inteligencia líquida con la curva ascendente de la inteligencia cristalizada. Y lo voy a poner con un ejemplo y ustedes solitos van a poder interpretar cuál es la inteligencia líquida y quién es inteligente cristalizado. Esta es la historia de un profesor universitario de tópicos muy complejos, como físico, matemático, que era muy eminente, era tan eminente y era tan prestigiado que la universidad le había dado el beneficio de tener coche y chofer. Que eso es rarísimo, digamos, en el mundo de los profesores y de los profesores universitarios. Y entonces el profesor daba su cátedra, ¿no? Sus clases cada año en la universidad, y el chofer lo recogía en su casa, lo acompañaba. Un día el chofer le dijo al profesor: oiga, profesor, ¿me permite usted entrar a sus clases? Y el profesor le dice, entusiasmado y animado por la actitud del chofer: por supuesto, claro, participa. Después de algún tiempo de que el chofer escuchó las clases del profesor, el chofer le dijo al profesor: la vida es injusta, profesor. ¿Por qué? Le dice el profesor: porque usted tiene chofer y tiene coche y yo no lo tengo. Bueno, o sea, pues sí, la vida es injusta desde ese punto de vista. Pero ¿por qué dices eso? Porque lo que usted dice es muy sencillo, es muy fácil, ya me lo aprendí, ya lo puedo yo hacer. Ah, le dice el profesor: maravilloso, qué bueno, qué buen aprendizaje. Te propongo algo, le dice el profesor al chofer. En el próximo año, cuando inicien las clases y que nadie nos conoce, tú te vas a vestir de profesor y yo me voy a vestir de chofer. Tú vas a dar la cátedra y yo me voy a sentar hasta atrás de la audiencia, del auditorio en la audiencia, para que tú hagas lo que yo hago, ¿no? Y le dice el chofer: maravilloso, excelente, ¿no? Entonces llega el nuevo día de clases a un nuevo grupo, se presentan el chofer y el profesor. Ahora el chofer en realidad era el profesor, pero está vestido de chofer, y el profesor era el chofer, pero está vestido de profesor, y empieza a dar su cátedra, el chofer vestido de profesor, ¿no? Tengo que decirles algo muy importante, que el profesor, el verdadero profesor, el profesor original, era tan prestigiado y tan eminente que nadie se atrevía a hacerle preguntas, le tenían miedo. No había un solo estudiante que se atreviera a hacerle alguna pregunta. Sucede que ese día, en el día que intercambian los papeles, un estudiante desde atrás del auditorio del aula, un nerd, digamos, levanta la mano y le hace una pregunta al profesor, que ya sabemos que estaba disfrazado de chofer. Y el profesor chofer se queda cavilando por un rato, ¿no? Recorriendo, ¿no?, el foro donde estaba, ¿no?, de un lado para otro, pensando la respuesta. Y se voltea y le dice al estudiante: joven amigo, le dice, su pregunta es muy simple. ¿Cómo se atreve usted a hacer una pregunta tan sencilla? ¿Cómo se atreve usted a hacer una pregunta tan simple en una cátedra tan elevada, ¿no? Mire, joven, su pregunta es tan sencilla, su pregunta es tan simple, que le voy a pedir a mi chofer que la responda. Bueno, no puedo oír las risas, no puedo ver sus caras, etcétera, pero me imagino que todos ustedes saben en este momento quién tiene inteligencia líquida y quién tiene inteligencia cristalizada, ¿no?, en este caso. En fin, si quieren más información sobre estos temas, son los temas que trato con bastante detalle. Están en este libro, que es el que alimenta, digamos, el título de la conferencia, ¿no? Y a mí, pues, no me queda más que darles las gracias y decirles que, pues, me pueden localizar a través de este correo electrónico, o me pueden seguir a través de mis redes, ¿no?, en cualquiera de estas redes. Ahora me voy a salir del modo pantalla para que Guillermo me haga el favor de coordinar la sesión de preguntas y respuestas, si es que todavía la tenemos, la sesión activada. Y regreso entonces a la modalidad. De pantalla con visión. Muchísimas gracias por su amable atención. Muchas gracias, doctor Andere. Ha sido una participación excelente.
Creo que hemos escuchado, sin menoscabo de lo que hemos visto también y sentido, algo interesante, y hemos escuchado lo que queríamos escuchar. El apoyo o la guía para poder ir definiendo e ir regulando en la medida de lo posible nuestras emociones, porque nadie puede dar lo que no tiene. Nos piden que regulemos las emociones de nuestros alumnos, pero ¿y dónde quedan las de los docentes? Voy a permitirme, doctor, por efectos de tiempo, darle lectura. Nos llegaron varias preguntas de nuestro auditorio, los compañeros docentes, y por efectos de tiempo, por la parte técnica que tuvimos hace un momento, voy a conjuntar en una sola pregunta, doctor, la mayoría de las dudas y planteamientos que nos hicieron sus compañeros. Dice así: al parecer, ya estamos en la nueva era que usted, doctor Andere, ha descrito. Sin embargo, ¿cómo transitar todos en la práctica a la era digital del aprendizaje en la nueva normalidad mixta, con la pandemia de la burocracia, donde no todas las familias están en la posibilidad de tener servicios de conectividad, equipos adecuados y en localidades sin energía eléctrica? Amén de los aspectos de liderazgo cognitivos y el emocional. ¿Qué opina usted, doctor Andere? Bueno, es una extraordinaria pregunta. No tiene una respuesta estandarizada, porque la pregunta en realidad me da la salida a la respuesta. No es posible estandarizar, digamos, con un esquema de digitalización único de distancia, educación a distancia, en una sociedad tan asimétrica como la de nosotros. No tenemos asimetría, digamos, en el capital cultural, en el capital digital y en el capital emocional que se necesita para transitar, y menos de la noche a la mañana, a una educación virtual. Es imposible, es ilusorio, vamos, ¿no? Y lo que tenemos es, en lugar de una estandarización, lo que esta pandemia nos ha demostrado es que lo que tenemos es una enorme asimetría. Ahora, dentro de esta enorme asimetría, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? Y aquí, por supuesto que el sindicato, las representaciones sindicales y los grupos de maestros pueden hacer grandes cosas, es aprovechar el tiempo para capacitarnos. Necesitamos capacitarnos, necesitamos aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo nos va a seguir empujando para allá, ¿no? El mundo nos va a seguir empujando hacia la digitalización en forma asimétrica, ¿no? Pero al mismo tiempo, fíjense, lo curioso de esta digitalización forzada es que si algo nos ha hecho ver y comprobar a lo que ya decían las investigaciones anteriores al coronavirus, es que la presencialidad es crucial, ¿no? Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es capacitar a nuestra planta docente, y que nosotros los docentes nos queramos capacitar, como lo mencioné en la charla, para conjugar la presencialidad con la digitalización y adaptarla a los diferentes mundos locales que vivimos. No es lo mismo una escuela en una zona central del Valle de México que una escuela que donde hay acceso a Internet, ¿no? O donde no hay acceso a la educación a distancia. Son condiciones tecnológicas, culturales y económicas completamente diferentes. Entonces tenemos que hacer, en esto como de la capacitación, nos tenemos que hacer como un pulpo, como una medusa, digamos, para presentar soluciones ad hoc, ¿no? Soluciones completamente localizadas a las necesidades, yo lo decía, ni siquiera de la zona, sino de la escuela o del aula, ¿no? Y ya cuando logremos llegar al nivel de la escuela y del aula, capacitar a nuestros maestros para que ellos hagan lo propio con los estudiantes. Porque los estudiantes no podemos decir, esta aula tiene 20 estudiantes y los vamos a capacitar así. Esta aula tiene a 20 personas que cada una tiene un nombre diferente y que cada una tiene una historia diferente de experiencias de aprendizaje y que cada una reacciona emocionalmente de manera diferente, ¿no? Y entonces, bueno, la principal lección es, uno, no entrar en pánico, ¿no?
porque no podemos aumentarle pánico al pánico, ¿no? Pánico, no, o sea, meterle ansiedad a un esquema ansioso como estamos viviendo no nos sirve de nada, ¿no? La tarea de los líderes es tranquilizarnos, ¿no? Es decir, ok, primero vamos a tranquilizar a nuestro organismo para que practique bien con nuestro cerebro. Eso se llama interocepción, digamos, ¿no? Técnicamente, vamos a tranquilizarnos para que vamos a respirar, para que podamos resolver. Luego, vamos a atomizar el problema. Vamos a ver qué características tiene esta zona, esta escuela, esta aula y a tratar de darle solución ad hoc, ¿no? Y no forzarlos a que todos tengan la misma solución. Y luego nos vamos a la siguiente y la solución ad hoc. Y luego a la siguiente y la solución ad hoc. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aprovechando el gran aparato que tenemos, ¿no? A través de autoridades locales y a través de supervisores, donde ya no monitorean si la escuela cumple o no el trámite. Los supervisores son ejecutivos del aprendizaje. Yo me los imagino como el ejecutivo, ¿no? Que anda con un portafolio y que va a ver al cliente y le dice, ¿qué problema tienes para que puedas hacer mejor tu chamba pedagógica? Para eso estoy yo, para ayudarte a hacer mejor tu chamba pedagógica. Entonces, el estado mental del supervisor cambia, ¿no? En lugar de ser un inspector de trámites, es un ejecutivo del aprendizaje. Y en esa idea, ¿no? nos acercamos mucho más a la parte humana del aprendizaje, ¿no? Nos distanciamos de la parte institucional del aprendizaje, que esa la manejan muy bien los políticos y los representantes sociales, y hacen toda la filigrana para que la parte humana funcione bien, ¿no? Pero es extraordinariamente importante que esta parte política, esta parte institucional de la educación entienda muy, muy bien cómo funciona la parte humana del aprendizaje, para que cuando dediquen los recursos y dicten los lineamientos o las decisiones, sean adecuadas a lo que requieren los seres humanos, ¿no? Juanita, Lupita, Pedrito, Yasmín, etcétera, en su mundo de aprendizaje, y lo que requieren los maestros, porque los maestros también tienen cerebro, y también tienen emociones, y también tienen sentimientos, ¿no? Y las escuelas deben también pensarse para los maestros, no solamente para los estudiantes, sino para los maestros. ¿Por qué? Porque los maestros viven más tiempo en las escuelas que los estudiantes. Y porque si tenemos maestros motivados, contentos, felices, líderes emocionales, bueno, imagínense lo que van a hacer con sus estudiantes. Pero si tenemos maestros desmotivados, cansados, sin ser líderes ni de sus propias emociones, pues lo que vamos a crear es una pandemia dentro de cada salón de clases. Y más en el mundo de la pandemia. Muchas gracias, doctor. Pues meterle tranquilidad y meterle racionalidad a la pandemia, ¿no? No aumentar eso es para poder ir controlando las emociones. Poder ir poniendo en práctica, doctor, lo que usted nos ha dado a la luz hoy. Seguir el camino que nuestro sindicato ha estado haciendo también. Perdón, doctor. No, yo les agradezco la oportunidad de poder platicar con ustedes. Gracias, doctor. Pues uno de sus planteamientos, doctor, en la propuesta de su conferencia, que era ¿qué estrategias debemos adoptar los sindicatos, autoridades, directivos, maestros, padres de familia y alumnos para aminorar los efectos negativos de la gran pandemia? Pues decirles, compañeros, que gracias a la actividad que hoy se ha presentado, estamos enfrentando esto que acabamos de plantear. Este es un sindicato innovador y gracias a la presencia también de hoy de nuestro amigo el doctor Andere, estamos llevando a cabo estas actividades de profesionalización, de actualización y capacitación docente a través de esta videoconferencia. Nuestro sindicato, su sindicato, sigue vigente hoy más que antes y más que siempre. Doctor Eduardo Andere, le vamos a pedir que se mantenga aquí en este espacio. Vamos a cederle la palabra a nuestro secretario general y queda en uso de la palabra al profesor Eliud Terraza Ceballos. Muchas gracias, doctor Andere. Les saludo otra vez, compañeras y compañeros que con mucho interés, sin duda, han seguido esta gran exposición, gran conferencia, algo inusitado. Estamos innovando en ese sentido porque este sindicato debe ser cambiante. Doctor Andere, en primera instancia, agradecerle el favor que nos hace al haber aceptado esta invitación. Sabemos que es un hombre que siempre está en pos de la investigación
siempre está atento a los temas que tienen que ver con la educación. Y eso a nosotros nos llena de mucho júbilo, porque usted ya es un amigo conocido de esta sección, la sección 17. Muchas gracias por haber aceptado el tema, de verdad muy interesante, nos abre nuevas expectativas y nuevos retos, porque sin duda alguna esto que estamos viviendo es inédito y va a pasar a la historia, pero va a pasar a la historia también como lo enfrentamos. Este gran grupo social que somos los maestros, este sindicato que tiene el contacto directo siempre con sus agremiados, y estos maestros, estas maestras que al igual lo tienen con nuestros grandes aliados, los padres de familia, sin duda alguna, todo eso hace que tengamos la voz cantante en el terreno educativo. Y por eso siempre estaremos pugnando porque la voz del maestro se escuche en este tema, el tema de la educación. Enfrentamos esta situación con coraje, con gallardía, porque es un reto más al que estamos acostumbrados a enfrentar. Yo lo que puedo decir es que el sindicato está ahí presente para seguir respaldándolos, a ustedes, compañeras y compañeros, para evitar que se lesionen sus intereses, que esta enseñanza que hoy obtenemos de esta contingencia sanitaria no nos toque en lo que más nos duela, que es nuestra economía y que es nuestros derechos. Lo dije y lo reitero, no permitiremos que ninguna sanción llegue a los compañeros producto de que esta gran desigualdad social que impera en el país hace que muchos no podamos tener el acceso a nuestros alumnos a través de la parte electrónica, a través de la internet, a través de los teléfonos. Y eso lo hemos reiterado, lo reitero en este momento. También, permitirme, doctor, que sea usted testigo de honor de esta información que es muy valiosa para los compañeros y que al principio la comenté. Reiteramos una vez más el agradecimiento al señor gobernador por la sensibilidad política que ha demostrado una vez más en la incorporación de la concurrencia estatal al bono por el Día del Maestro, que hoy anunció que finalmente se va a entregar el día 28 de mayo. Señor gobernador, gracias por esa atingencia, gracias por esa empatía. Los maestros federalizados, afiliados a la sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, le reconocemos esa empatía y que a través de esta prestación usted reconoce el trabajo que no hemos dejado de hacer, que los maestros en la precariedad de esta situación y en la peligrosidad también de la pandemia hemos estado ahí cuidando lo más preciado que son nuestros alumnos en el factor educativo, que esta situación de contingencia sanitaria no nos detuvo y que hemos estado trabajando con lo más preciado que tenemos, con los alumnos del sistema educativo mexiquense. Y por ello va nuestro agradecimiento. También decirles, compañeros y compañeras, que todo esto es producto de la unidad, de la confianza que ustedes tienen en este liderazgo, que sin estridencias y sin estar saliendo a la luz en ninguna de las redes sociales o los medios electrónicos, estuvimos ahí día con día en el constante diálogo para conseguir lo que hoy les anuncio. Y eso es de reconocerse, que ustedes hacen lo que les toca con sus alumnos y nosotros lo que legítimamente nos toca hacer. Esa es la gran fortaleza, la unidad como siempre lo hemos manifestado. Muchas gracias por ello. En días próximos estaremos también con ustedes para anunciarles ya el resultado de la negociación salarial que a través de las encuestas que nos hicieron llegar, finalmente nos entregaron el día de ayer y que sin duda alguna le abona más a la situación que acabamos de anunciar en cuanto a la defensa de nuestros derechos. Muchas gracias, compañeros. A través de este medio les vuelvo a felicitar. Que sea un día de felicidad para ustedes y su familia. Los exhorto a seguir quedándose en casa, a seguir atendiendo las medidas sanitarias para que al final de esto volvamos a abrazarnos y volvamos a felicitarnos
porque sin duda alguna nos falta ese aprecio y ese abrazo para que el factor emocional vuelva a recuperarse, como lo decía el doctor Andere. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas felicidades. Feliz Día del Maestro. Gracias, maestro Eliud. Con esta participación de nuestro secretario general, profesor Eliud Terraza Ceballos, estamos dando por concluida esta actividad de profesionalización, actualización y superación profesional de los docentes de la sección 17 aquí en el Valle de Toluca. Muchas gracias, doctor Eduardo Andere. Gracias, maestro Eliud. Gracias, maestros, compañeros de base de la sección 17 del Estado de México y del país, porque todos somos mexicanos y en este espacio mexiquenses. Gracias. Gracias.